Hola amigos. Yo creo que esta debería de ser la bandera de España, la verdadera, la que representa mejor, el símbolo unificador de esta nación que tuvo su origen, digamos, moderno en el 1492. Y yo creo que el cerdo representa mucho mejor que los escudos de Castilla, de León, de Navarra, pues todo lo que supuso, ¿verdad?, la creación de esta nueva nación, de este nuevo país llamado España. ¿Por qué digo esto con respecto al cerdo? Pues porque en España el cerdo representa, pues digamos que un ideal. Es un animal muy venerado, es un animal que se le cría, algunos de ellos, ¿no?, en libertad, se les alimentan con bellotas, y España es hoy en día el segundo exportador mundial de carne de cerdo y de productos derivados del cerdo, después de los Estados Unidos, lo cual dice mucho, ¿no?, de lo que representa este animal en nuestra cultura, en la cultura de España, de Iberia, de la antigua Iberia. Del cerdo se extraen todo tipo de productos, todos ellos deliciosos. Yo no voy a ser aquí quien critique los manjares que representan, que suponen la morcilla, el chorizo, el salchichón, las salchichas, los solomillos, el lomo, en fin, son infinitos. El jamón, por supuesto, el jamón ibérico, el jamón serrano, el jamón de bellota, el jamón de cebo, hay todo tipo de derivadas, ¿no? Por eso digo que el cerdo hoy en día y a lo largo de la historia ha sido una pieza alimenticia, pero también a nivel simbólico fundamental para nuestro reino. A ver, también es verdad que el cerdo forma parte de lo que se considera la dieta mediterránea, la que algunos nombran como la dieta más saludable. Bueno, pues no lo es tal, porque el cerdo tiene un alto contenido en grasas, en ácido úrico incluso. De hecho, la enfermedad que llaman la enfermedad de los ricos, la enfermedad de la gota, tiene que ver mucho con el consumo de cerdo, de productos derivados del cerdo, con altos niveles de ácido úrico, además del vino. Pero bueno, esa es otra historia, habría que consultar a gente como Bertín Osborne, ¿no?, que creo que la ha padecido y nos podría aclarar un poco todo este asunto. Así que bueno, digamos que el cerdo forma parte de nuestra cultura, es una parte esencial, está en el ADN de la españolidad, ¿verdad? Pero vamos un poco más allá, vamos a intentar explicar a qué se debe todo este fenómeno cultural. Como decíamos, en 1492 se producen una serie de hechos en la península ibérica que, bueno, algunos los pueden juzgar como maravillosos, y otros dirán que fueron catastróficos. La verdad que tiene mucho de uno y de otro, pero principalmente para mí fue algo triste el hecho de que se expulsara el edicto de expulsión de los judíos de la península. Entonces es un año donde sucedieron muchas cosas. Por un lado, los árabes fueron expulsados, se marcharon muchos de ellos de la península, quedaron otros también, por supuesto, sometidos a la autoridad y a las leyes religiosas cristianas, pero también fueron expulsados los judíos, ¿no? Se les dio un tiempo determinado para que se convirtieran, ¿no?, a la fe cristiana, y los que no quisieron convertirse se marcharon. Se calcula que aproximadamente 100.000 judíos desaparecieron de la península. Eso sí, las autoridades cristianas no les permitieron recoger sus bienes más preciados, oro, plata, etc. Muchos de ellos pues decidieron convertirse a la fe cristiana, los llamados conversos, y otros fingieron convertirse y de facto se convirtieron en lo que se llama criptojudíos. A estos criptojudíos se les llamaba marranos. Entonces aquí es muy importante determinar lo siguiente, y es que tanto los judíos como los árabes, los musulmanes, su religión les prohibía el consumo de carne de cerdo, y esto es lo que realmente lleva a la idea de todo este vídeo, y es que se expulsa las fes contrarias a las cristianas, pero se expulsa también la prohibición del consumo de cerdo. Es más, a los judíos conversos se les llama marranos, lo cual es una contradicción
¿no? Porque un cristiano, venerador del cerdo y de sus productos, llamándole marrano al contrario que no come estos productos. Entonces, bueno, esto es parte de la contradicción de nuestra cultura. Entonces, ¿por qué el judaísmo y el islam prohíben la carne de cerdo? Bueno, esto tiene raíces muy antiguas. En la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, llamémosle como se quiera, al final todo forma parte de una amalgama de escritos bíblicos, se menciona expresamente que el cerdo es un animal impuro porque no tiene la pezuña partida y no es un animal rumiante. Bueno, aquí a mí se me escapan un poco los conocimientos con este asunto. En cuanto al Islam, no existe una mención clara a ello en sus textos, pero hay un mito que es más bien divertido, más que verídico, o que tenga un fundamento histórico, que dice que Mahoma era un comerciante de cordero. Y por eso, bueno, pues quería eliminar el consumo de lo que era la competencia, que era el cerdo. Esto, más allá de ser una anécdota divertida, no tiene base histórica ninguna. Lo que sí podemos decir es que el cerdo es un animal omnívoro y como tal pues comía todo tipo de desperdicios, y es muy probable que en aquella época pues fuera el causante de la expansión de muchas enfermedades, y por eso más bien se pudiera prohibir su consumo. A lo largo de la historia, el cristianismo estableció, creo que en el Nuevo Testamento hay una mención explícita a que todo alimento que entrara dentro del cuerpo humano entonces se convertiría en algo puro per se. Esto lo menciona creo que Jesús en algún pasaje. Bueno, esto también podría valer perfectamente para los excrementos de ese alimento, de ese cerdo. Entonces, en fin, aquí estamos con las contradicciones de la fe, ¿verdad? Que yo ahí pues no quiero entrar. A mí lo que me interesa aquí hablar es por qué el cerdo debería estar en la bandera española, que creo que es mucho más apropiado que tener, pues, ya digo yo, este escudo aburrido que tenemos ahora con Isabel la Católica, Castilla y Aragón, Navarra, todo eso. Bueno, también en España, quien ha viajado por la península lo sabe, hay el toro, ¿no? El toro de esta marca está omnipresente en todos lados, como símbolo también, ¿no? del país, de esta bárbara práctica que es la lidia. Bueno, en fin, para mí me parece que esto podría quedar mucho mejor así, ¿o no? ¿Verdad? Sustituir ese toro por este amable cerdo que además supone la subsistencia. Es una cosa mucho más interesante. Digamos que al expulsar al judío de la península, no solo se legitimaba el consumo de la carne de cerdo, sino que también de alguna manera se legitimaba la ignorancia, porque al final el judío era quien atesoraba el conocimiento. Eran mayormente los que sabían leer y escribir. No por nada en una de sus novelas ejemplares, Cervantes, en clave de sorna, pone en boca de uno de sus personajes esta idea. Un cristiano viejo, para demostrar que él lo era y no era un converso, decía que él ni sabía ni leer ni escribir. Entonces, bueno, como digo, la legitimación del cerdo supone también la legitimación de la ignorancia y de la fe y de la superstición en estas tierras. Por eso menciono que al final somos todos unos cerdos, ¿no? Porque también se menciona en la Odisea, ¿verdad? Es la maga Circe la que convierte a los marineros de Ulises en cerdos. Al final el cerdo también representa eso, ¿no? La bestialidad, la renuncia a los valores cívicos y humanos. Hay una película española que se llama La Marrana, ¿no? Que está fechada en 1492, y unos meses después de la expulsión de los judíos, y sigue a dos pícaros que van con una marrana, con una cerda, hacia las costas de Cádiz para embarcarse en los barcos de Colón. Esto es muy simbólico, ¿no? Porque la marrana simboliza a los judíos, los pícaros simbolizan a los viajeros que van al Nuevo Mundo, porque claro, en 1492 también fue el año en que Cristóbal Colón llegó a América. Es un año donde pasaron muchas cosas y todas están relacionadas con el cerdo, este bello animal. Hay teorías que dicen que Miguel de Cervantes era un converso, un judío converso. Puede que fuera verdad, al final era un tipo muy ilustrado, pero si lo fue, se cuidó mucho de
de no dar ninguna pista en el Quijote, o al menos eso es lo que yo pienso, porque con respecto a lo que nos atañe, que es el cerdo y el consumo de su carne y todo, y el símbolo unificador que representa, pues en el primer capítulo del Quijote se menciona un plato de comida que se llama Los Duelos y Quebrantos, que está comiendo Don Quijote y que está formado por carne de cerdo, entre otras ingredientes. Luego hay un capítulo donde Sancho y Don Quijote son atropellados por una manada de 600 cerdos, que esto sí puede tener esta interpretación un poco más cabalística sobre lo que sería pues toda la inmundicia pasando por encima de estos dos personajes, ¿verdad? En fin, en todo caso, si Cervantes era un converso o tenía orígenes judíos, eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que sabía leer y escribir y que lo hacía muy bien, a pesar de alimentarse de este animal impuro, pero tan sabroso que es el cerdo de la península ibérica, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado esta teoría y quieres apoyar mi causa, si quieres que, bueno, pues establezcamos un cauce legal para intentar cambiar la bandera de nuestro hermoso país, escríbeme en comentarios y hagamos todo lo posible para que así suceda, ¿verdad? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor suscríbete y seguiremos hablando de otro tipo de anécdotas que nos atañen a todos, especialmente los que vivimos en esta península.